¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video de Backrooms, una película con un concepto bastante sencillo pero altamente atrapante. La historia que nació en internet y que terminó en los cines de todo el mundo trata sobre un hombre que un día en el sótano de su tienda encuentra lo que parece ser una puerta a otra dimensión. Una dimensión con bastante similitud a lugares que él conoce, pero también con otros detalles bastante extraños que parecieran no tener sentido alguno. Así que como esta es una historia que, como dije, nació en internet, hoy te traigo el resumen, la explicación del final, qué dijo el director sobre ese final y también algunos simbolismos o cosas de los que habla la película que quiero desarrollar, junto a obviamente un poco de esa historia de cómo pasó de ser un creepypasta de internet a una película de Hollywood que hoy es de lo más exitoso que tenemos por estos días. Así que he visto que hay mucho paño que cortar, comencemos con el video. Esto es el resumen y explicación de Backrooms. Nuestra historia de hoy parte con un tipo llamado Darren atrapado en unas salas amarillas muy extrañas. Él tiene la respiración agitada, alterada y apenas se encuentra una radio, pide ayuda desesperado avisando que se separó del resto de su grupo y notó que hay algo más aquí. Una gaviota vuela desde un pasillo y luego un ruido altera a Darren, quien escapa, pero es acorralado por algo de lo que solo vemos sombras, y su grabación se corta mostrándose una televisión que refleja a un grupo de lo que parecen ser científicos vestidos con batas. Después del título de la película, Mary, una terapeuta, observa cómo echan abajo su casa de infancia y unas manos marcadas en cemento que ella dejó con su madre cuando era niña. En off, la voz de esta mujer, Mary, habla de cómo todos tenemos ciclos, comportamientos y hábitos que nos mantienen caminando en círculo, aunque no nos demos cuenta creyendo que encontraremos respuestas nuevas, cuando solo estamos repitiendo patrones. Y mientras escuchamos esa reflexión suya, vemos a Clark, el otro protagonista, llegando a su tienda de muebles. Pero la escena cambia y vemos que todo lo que Mary explicaba se lo estaba explicando a Clark, que es uno de sus pacientes y está en terapia con ella. Para que vayamos entendiendo, Clark es un tipo que se separó de su mujer, tenía mal temperamento, problemas con el alcohol y un sueño frustrado de ser arquitecto. Pero por supuestamente mantener a flote su hogar, dejó de lado la arquitectura probando con esta tienda de muebles que no iba nada bien. Como parte de la terapia, Mary le propone a Clark hacer un juego de roles. Ella actuará como la ex pareja de Clark y tendrá la conversación que Clark tuvo con ella cuando todo terminó, para rememorar ese momento, y si Clark dejó algo sin decir en aquel entonces, que ese algo salga ahora. Y vaya que esto funciona. Él contextualiza la situación, llegó una noche a su casa borracho y por culpa de un vaso que rompió, escaló una pelea donde culpó a Bárbara, su esposa, de todo lo malo en su vida. Cosas como que él tenía que trabajar en la tienda para mantener el hogar y no recibía el apoyo que creía que merecía, porque incluso pagaba los estudios que su mujer estaba cursando, siendo esa la razón de por qué ella no trabajaba. El juego de rol termina con Clark gritando y sacando todo lo que quería decir, disculpándose con Mary, pero viendo esto Mary como un gran avance, algo bueno en su proceso. De vuelta en la tienda, Clark graba una publicidad para vender muebles donde se viste de pirata. El pirata era como la mascota de su tienda, siendo esta grabada por Bobby y Kat, unos chicos que eran empleados de Clark y que lo ayudaban con todo esto de grabarse y demás, visto que la película, esto es un buen momento para decirlo, se ambienta en los años 90, y por eso usan esas cámaras y se ve ese tipo de tecnología. Clark lleva a un electricista a revisar el sistema del edificio porque dice sufrir de apagones y de bajas de tensión repentinas, descubriendo este electricista un interruptor medio extraño que había en el panel eléctrico que no sabe bien qué enciende o qué apaga. Y además, si uno se fija bien, ni siquiera está puesto verticalmente. Es muy extraño. Una noche, Clark, que duerme en su propia tienda y a veces incluso estaciona frente a la casa de la cual su mujer lo echó, solo para mirar hacia ella, vuelve a ser víctima de estos problemas de energía y sufre un apagón de su televisión, bajando enojado al sótano donde mueve todos los interruptores, incluido ese misterioso interruptor que ahora sí apaga las luces del edificio, cuando antes el electricista lo movió y no pasó nada. El asunto es que con esa oscuridad, Clark nota una pequeña luz que parece salir de una pared que al acercarse nota que puede atravesar, y que lo lleva a un sitio interminable con muebles apilados, señaléticas de calle en plenos pasillos y la gaviota que el tipo del inicio vio, porque sí. Clark llegó a ese mismo lugar ahora y de hecho encuentra un bolso con cosas donde se ve la identificación de un hombre perteneciente a una empresa llamada Async.
Clark sigue investigando este nuevo lugar y escucha ruidos, por lo que acaba escapando, volviendo al sótano de su tienda, pero en algún otro lugar, un hombre de bata blanca revisa una grabación donde vemos a Clark recorrer ese extraño sitio, y confirmamos por la fecha que es 29 de junio de 1990. En la siguiente sesión con Mary, Clark llega claramente alterado y le cuenta a su terapeuta sobre este lugar que encontró, incluso mostrando una especie de mapa que ha ido haciendo. Resultó que durante los últimos días Clark se ha dedicado a entrar allí y recorrer la zona buscando mapearla y saber qué hay. Pero claro, a Mary se le nota que no le cree mucho. Después de todo, ¿quién creería que puedes atravesar una pared y encontrar un sitio del que nadie sabe del tamaño del sistema de metro de Nueva York, o más grande? Es increíble y por eso Clark deja la consulta enojado, decidido a traerle a Mary una prueba de que lo que dice sí es cierto. Para obtener las pruebas que busca, Clark convence a Kat y Bobby, que tienen una cámara, de que lo acompañen mencionando solamente que van a hacer una investigación. Pero cuando Clark atraviesa una pared, ya la cosa cambia. Bobby quiere ir porque la curiosidad es más fuerte, mientras que Kat tiene miedo y con razón. Clark de todas formas marcó la zona de la pared que se puede atravesar para ubicarla rápidamente. Él hace que los tres se aten a la misma cuerda para no separarse y lleva a los chicos a un agujero que desciende en pendiente. Su idea es que Bobby, que tiene la cámara, baje y grabe qué hay allá abajo, y él con Kat, que seguirán arriba, lo ayudarán a subir con la cuerda que los tiene a todos atados, y que además Clark ata una cama que hay cerca de ahí a modo de anclaje. Bobby baja y el lugar allá abajo parece una lavandería con pilas de ropa. En un cuarto hay una luz que parpadea y un sonido se escucha. La cuerda no está larga para que Bobby mire qué hay ahí, pero se asusta y escapa gritando a Clark y Kat para que lo suban. Él logra salir de ese lugar, pero hay algo abajo que tira de la cuerda y se lo lleva, y como la cuerda estaba atada a la cama, el tirón la hace golpear a Kat y Clark, quienes también caen por el agujero, viendo a Bobby ser llevado por algo entre gritos y un rastro de sangre. Kat se mete en el cuarto oscuro de donde salió esa cosa, desesperada queriendo encontrar a Bobby. Clark toma otro camino pasando por una sala con un árbol navideño y una extraña mujer, hasta una zona desde donde detrás de una pared se escuchan los gritos de Kat diciéndole a Clark que está del otro lado de un cristal. Es muy extraño porque Kat asegura ver hacia la habitación, pero nosotros vemos todo desde el punto de vista de Clark y frente a él solo hay una pared. Clark deja la cámara y se acerca hasta que algo toma esa cámara y Clark le advierte que se gire con un grito. Sin mayores respuestas por ahora de lo que pasó, la película va con Mary de niña en su casa, que se ve con las ventanas tapadas de papel de periódico. Ella intenta mirar hacia afuera, pero su madre con un grito se lo impide. Al parecer tiene algún tipo de agorafobia, ya más adelante sabremos más del asunto, pero la cosa es que Mary despierta y se termina enterando de la desaparición de Clark, y va a su tienda a buscarla. Aunque antes de que entre en ella, la película salta una breve escena donde el hombre de bata, que miró antes la grabación de Clark, ahora está viendo la televisión con su familia y lo reconoce del anuncio donde va vestido de pirata. Mary entra a la tienda de Clark y baja al sótano donde reconoce un mapa dibujado en una pizarra, similar a la hoja que él le mostró en su consulta, pero también la pared marcada con la puerta hacia el otro lado. Mary la atraviesa y así llega también a este misterioso lugar. Ella lo recorre hasta que Clark parece encontrarla, pero antes de que puedan hablar mucho, un ruido se oye y Clark le pide que esté tranquila. Él se acerca a Mary y cuando la tiene a su alcance, la atrapa en una llave que la deja inconsciente, disparando en Mary un sueño o recuerdo de su madre ingresada en un psiquiátrico porque claramente tenía problemas. Para cuando Mary despierta, ella se encuentra en una especie de comedor atada a su silla y con Clark poniendo platos en la mesa. Él se sienta frente a Mary y a su lado se ve un señor sentado con ellos. Hay otro señor más atrás en una silla de ruedas y una mujer de pie, pero los tres con deformidades evidentes. Mary pregunta qué es ese lugar y esas personas, a lo que Clark contesta que este lugar recuerda cosas, pero lo hace mal. Todo lo que hay aquí es una copia de algo que hay afuera en nuestro mundo. Es como si este lugar tuviese memoria y crease a esa gente, pero como no logra recordarlas bien, lo hace con ciertos detalles que son inexactos, que terminan siendo esas deformidades que tienen. Ya te explicaré esto más adelante, pero el asunto es que Clark demuestra, clavándole un utensilio al señor sentado con ellos, que estas cosas no sienten nada, y encima le abre la panza diciendo que son comestibles.
Hasta ahí todo es raro, pero todo se vuelve horriblemente perturbador cuando Clark abre la nevera para tomar un refresco y Mary ve la cabeza de Kat. A lo que muy tranquilo, Clark solo dice que era su asistente. Mary, ya más alterada, le pide a Clark que la suelte y pregunta qué puede hacer para ser liberada. Clark le dice que quiere que le dé la razón, pero no así con solo decirlo, sino que quiere que de nuevo hagan ese juego de roles de terapia y Mary, en el lugar de la mujer de Clark, le diga que ella está mal y él está bien. De hecho, Clark, para hacerlo más parecido a cómo fue la realidad, le arranca el cabello a esa figura humana detrás de él, lo que nos da a entender que esa figura podría haber sido creada por este lugar, en base al recuerdo de la esposa de Clark. Y ahora Clark tomaba el cabello de esa mujer, que sería el cabello de su esposa, y se lo pone a Mary. Clark intenta llevar a cabo esta conversación para que Mary le diga que sí, él tuvo razón siempre y su actuar fue correcto, pero no. Mary estalla, le dice a Clark que él es el responsable de su vida y no puede vivir culpando a todo lo externo de no estar en el lugar que desea. Clark se enfrenta a esa realidad y comienza a llorar porque admite que no quiere cambiar y por primera vez, estando aquí, siente que está en el lugar a donde pertenece. Mary le responde que está bien, puede quedarse, puede hacer lo que sea, pero ella quiere irse. Y entonces Clark se levanta y le suelta una mano. En ese momento, la figura de la mujer que estaba en esta habitación sale corriendo porque aparece una versión monstruosa del pirata que interpretó Clark para su publicidad. Clark lo calma, le dice que no deben cambiar, pero esa cosa le da una mordida matándolo. Mary se asusta y se termina de soltar, iniciando un escape perseguida por esa cosa a través de distintos escenarios y lugares que hay aquí. Y debo decir, ya que estamos en esto, que lo que construyó el estudio para realizar esta película como escenografía, la verdad que es excelente. Mary escapa, cruza puertas, lugares, hasta llegar a una copia de la tienda de Clark, donde el pirata Clark la alcanza y ella se lo saca de encima golpeándolo con el trozo de cemento donde tenía marcada su mano que hizo alguna vez en su antigua casa con su madre, y que guardaba como recuerdo de esos tiempos, destruyéndose esta cosa por los golpes al pirata Clark. Así, Mary escapa por una pequeña separación entre dos paredes, pero del otro lado la reciben unos hombres en trajes especiales que le disparan un gas y hablan de llevar la cuarentena. Mary, medio inconsciente por el gas, es sacada de ahí por ellos, quienes la chequean con escáneres y la llevan a una sala de interrogatorio en un laboratorio, viéndose en el camino hacia allá que atraparon también al pirata Clark y lo estaban examinando. A la sala donde está Mary entra el mismo hombre que vimos vigilando a Clark por las cámaras y viendo la tele con su familia. Él revela llamarse Phil y dice pertenecer a Async, una empresa que desarrollaba equipos de resonancia magnética, pero quienes por accidente encontraron este lugar y volcaron todo su trabajo a poder investigarlo, mapeándolo, y este último punto es bastante curioso, porque precisamente las máquinas de resonancia magnética crean un mapa, si queremos verlo así, del cuerpo en estudio, más o menos lo que hacen ellos en Async ahora, pero con este lugar. Y además es lo mismo que estaba haciendo Clark, pero a su manera, con ese mapa que tenía en papel y también en su pizarra. Phil confirma otras cosas muy importantes, pregunta desde dónde ingresó Mary a este lugar y dice que es el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, pero todavía queda mucho por entender. Y precisamente, visto que estuvo ahí, Phil quiere hablar con Mary para que le cuente sobre todo lo que vio. Pero Mary pregunta qué pasará con ella una vez que cuente todo. Y Phil solo se limita a decir que esa no es una decisión suya. Mary comienza a sonreír levemente y la película hace un recorrido por esta otra dimensión donde vemos lugares que los protagonistas han visitado antes y han conocido durante su vida, como por ejemplo la casa demolida de Mary, donde se harían condominios, las casas donde vivían Kath y Bobby, la propia tienda de Clark e incluso la última imagen de la película es una copia de Mary, pero con claras deformidades, siendo ese el cierre de Backrooms. De seguro ese final te dejó más preguntas que respuestas, así que ahora quiero ir armando el cómo funciona este lugar con piezas que nos va dejando la película misma. Obviamente también voy a mencionar qué dijo Kane Parsons sobre el final de esta película y el futuro de esta saga, y también, como había dicho al inicio y para el que no estuvo atento, todo el tema de cómo este pasó de ser un creepypasta de un rinconcito ahí en internet a ser una película de Hollywood como lo terminó siendo hoy en día. Partamos por la película y su historia. Al principio se nos muestra un tipo llamado Darren atrapado en esta especie de otra dimensión.
Por lo que dice, él entró aquí a explorar con un grupo del que se separó y podemos entender a través de ello que sería parte de Async. De hecho, si uno se fija en el reflejo de Darren en una de las máquinas, él parece llevar los mismos trajes del personal de Async que captura a Mary, cuando ésta escapa del pirata Clark. Así que, la pregunta que salta ahora es, ¿qué es Async? Phil explica que Async es una empresa dedicada al desarrollo de equipos de resonancia magnética, pero descubrieron este lugar y volcaron todo su trabajo a poder investigarlo. En el lore de Backrooms, me refiero a los cortos y la serie web, Async tiene muchas razones para hacer esto, visto que este lugar es una especie de segunda dimensión enorme. Una empresa puede usarla por muchas razones, porque con el espacio que hay podría servir para guardar cosas, construir infraestructura o conectar puntos de la Tierra fácilmente. ¿Y por qué digo esto último? Porque sabemos que Async entra a este lugar por una entrada diferente al sótano de la tienda de Clark. Lo que significa que hay más de una entrada hacia aquí. Y si hay más de una entrada, y dependiendo de qué tan lejos o cerca estén la una de la otra, este lugar podría conectar puntos de la Tierra en muy corto tiempo. Imagina que una entrada está en la tienda de Clark y otra entrada está en la China. Por la Tierra, ese es un viaje enorme, pero quizás cruzando dentro de esta otra dimensión, ese viaje se reduce a minutos, lo que sería muy conveniente. De todas formas, más allá del uso, quiero que entiendas el funcionamiento según lo que muestra esta película, ya que en este contexto vemos que esta otra dimensión es un lugar con una especie de memoria o conciencia, que absorbe los recuerdos de las personas que entran allí y los termina proyectando. Esto se ve muchas veces, pero en el final de la película vienen varios ejemplos muy seguidos y muy evidentes. Vemos cómo se creó una casa demolida como la de Mary, las casas donde vivían Bobby y Kat, la tienda de Clark o incluso la criatura, el pirata Clark, es otro ejemplo de esto. Esto indica que las otras cosas y personas que vemos allí dentro son producto de los recuerdos de otras personas que han estado ahí. Quizás empleados de Async u otras personas que por alguna u otra razón llegaron a ese lugar. No sabemos exactamente todos los que conocen este sitio, pero ¿por qué hay escaleras que van a la nada, pasillos que parecen encogerse o puertas que dan directo a paredes? Esto es porque este lugar intenta recrear lo que hay en la mente de quienes entran ahí, y como este lugar nunca ha ido o visto esos lugares que intenta recrear, los recrea con claros errores que para nosotros no tienen sentido. Clark tiene una frase en la película que ejemplifica lo que quiero decir de forma impecable. Él dice que este lugar es como contarle a alguien que nunca ha visto un perro cómo luce un perro, y luego pedirle que te dibuje un perro. Con lo que le contaste, ese alguien quizás acierte a cómo es su cola o las orejas de un perro, pero difícilmente lo dibujaría tal cual es, si jamás vio uno. Eso pasa con este lugar. Esta otra dimensión crea lugares y personas que jamás ha visto basándose en lo que percibe de la gente que llega ahí. Lo que significa que este espacio lo diseñan quienes lo visitan de cierta manera, y por eso hay errores. En las personas esto se refleja en ojos extra que tienen, deformidades o cosas así. Y en los lugares podemos ver que, como dije antes, hay puertas que dan a la nada, escaleras hacia techos o cosas de diseño que prácticamente no tendrían ningún sentido. Y digámoslo, ya que lo estoy mencionando, que las personas que crean este lugar son llamados en el lore Still Lives. Una pregunta que seguro salta a la vista luego de todo esto es la muerte de Clark, que es atacado por el pirata Clark. Y es que la forma en que Clark se acerca a esta cosa intentando calmarla y explicándole quién es Mary, refleja que Clark le tiene miedo, pero nunca esperó que lo fuera a matar. Y todo da a entender que es porque esa cosa es la manifestación del recuerdo de Clark en su disfraz para su anuncio. Pero de alguna u otra manera parece estar conectado con él a nivel personal. Clark, cuando lo ve llegar a ese tipo comedor, suelta la frase "Mary es nuestra terapeuta", y también dice "tranquilo, no necesitamos cambiar". Siempre habla de un tú y yo. Mary es nuestra terapeuta, dice, en lugar de es mi terapeuta, y luego dice no necesitamos cambiar, diciendo necesitamos en lugar de necesito o necesitas. Sería interesante saber más de esta criatura y también muchas cosas que hay en este lugar. Pero Kane Parsons, el director, en sus entrevistas no quiso aclarar nada salvo una cosa. Él dijo explícitamente que lo que pasó no fue un sueño, por si alguien tenía esa duda.
pero su no aclaración viene por una buena razón. Hay planes, si las cosas con Backrooms salen bien, de futuros proyectos relacionados a esta historia, lo que podría ser series, secuelas, precuelas y así. Por lo que confirmar algo de parte del director sería spoilear un poco lo que veremos más adelante con algo de suerte. Y visto que no podemos hablar del futuro de estas películas, hablemos entonces de su pasado. Backrooms inició en foros de internet basándose en una foto de una tienda, a partir de la cual usuarios comenzaron a agregar descripciones bastante inquietantes y a compartir sus propias imágenes de lugares así. Lugares comunes pero en circunstancias bastante extrañas. ¿A qué me refiero? Lugares como centros comerciales vacíos, aeropuertos de noche prácticamente desérticos, lugares que uno asociaría a multitudes, ruido y movimiento, despojados de todo eso. Ese es el terror que genera Backrooms. Lo poco familiar que se ve un lugar común cuando aplicas pequeños cambios como la falta de gente. Debo decir ahora, para ya ir terminando con esto, que Kane Parsons explotó esto porque si bien él no fue el primero en empezar con estas cosas, sí tomó lo que había en internet y lo convirtió en una serie de videos que fue creando de lugares como estos, generando así lo que terminó siendo Backrooms. Explotando sitios que se describen como liminales. En el contexto de la estética visual, un espacio liminal es un lugar físico que cotidianamente está lleno de gente, pero que se muestra anormalmente vacío o desolado. Aunque liminal también es una fase de transición, un punto intermedio, y creo que la película refleja mucho de eso. La historia habla mucho de personajes sintiéndose atrapados, repitiendo patrones o comportamientos en un espacio, no siempre físico, sino que también emocional o psicológico, del cual nunca pueden salir. Mary sigue atrapada de cierta forma con temas de su infancia relacionados a su madre. Ella vivió atrapada en una casa con una mamá que no la dejaba salir y que luego terminó en otra dimensión donde también Mary estuvo atrapada. Lo mismo podemos decir de Clark, atrapado en esta otra dimensión, pero viviendo una vida donde revivía, lo quiera o no, a través de sus pensamientos, su relación con su esposa. Él la revivía en los roles con su terapeuta, el tiempo que iba a estacionarse frente a su casa y mirar desde el otro lado de la calle, y si lo piensas, todos ellos vivían sus vidas en un estado que podríamos llamar liminal, de transición desde sus yo traumados, Mary por su relación con su madre y su infancia, y Clark por el tema con su esposa, a un yo sano que superó todos sus problemas, que era algo que todavía claramente ninguno de ellos había logrado. Todavía estos personajes seguían en ese término medio, en ese limbo de paso del que parecían no lograr salir. Y me gusta mucho como una película de terror claustrofóbico, con escenarios repetitivos o muchos sin sentido, puede transmitir también esa sensación de no tener salida. Porque piénsalo, creo que más allá de todo muchas personas pueden sentirse así sin ser del todo conscientes de ello. Puedes tú sentirte atrapado en una relación que no te llena, un trabajo que no es el que quieres y así una infinidad de situaciones que podemos dar como ejemplo, más grande quizás, que las propias Backrooms. Gracias por haber visto el video de Backrooms. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Únete al canal como miembro si puedes y quieres para ver cada nuevo video que subo antes que el resto. Y sígueme en redes sociales porque todos los días te comparto datos, noticias y la actualidad del cine y las series. Esta vez te compartí un nuevo avance de Evil Dead Burn. La nueva película de la saga que llega a los cines este 10 de julio. Ya estamos a muy pocos días de ella y la campaña publicitaria, como habrás visto en internet, se ha disparado con todo en los últimos días. Si quieres que resuma alguna otra película, deja su nombre en comentarios o escríbeme en redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.